Lariska caminaba por un polvoriento sendero lleno de baches. Pequeñas piedras se acumulaban constantemente en sus zapatos negros brillantes. De vez en cuando, la chica se sentaba en el borde del camino y sacudía los zapatos que le habían causado ampollas sangrantes. En una de esas paradas, Lariska murmuró en voz alta con enojo, «Que me lleve el diablo. ¿Por qué demonios he vuelto aquí en primer lugar?» Unos días antes de su llegada, había llamado a su abuela pidiéndole que la recogiera en la parada de autobús. En tales situaciones, por lo general el vecino Pavel Stepanik la ayudaba, un anciano amable y servicial. A pesar de que la mayoría de los residentes del pueblo estaban considerando comprar un automóvil, el vecino seguía moviéndose en un carro semipodrido, guiando a su caballo ruano. Solía decir que no cambiaría su caballo por un auto de metal con ruedas. Y cuando el caballo enfermara, al menos no tendría a dónde ir. Lariska esperó en la parada sin éxito durante más de 2 horas. Finalmente, decidió caminar de regreso a su pueblo natal. El camino de regreso al pueblo era largo, alrededor de 15 kilómetros por un camino de tierra, con pocas posibilidades de encontrarse con alguien de paso. El calor del verano no cedía, incluso cuando caía la noche. Lariska se recogió el cabello desaliñado en una coleta y continuó caminando, levantando polvo a su paso. Tal vez la vieja Niura todavía está enfadada por no haberme esperado en la parada como prometió, pensaba la chica. Y tenía razón, la culpa era suya. Niura había sido madre y padre para ella durante todos esos años. La chica nunca había conocido a su padre, y su madre, en busca de su propia vida, se fue a la gran ciudad, dejando a Lariska de 3 años al cuidado de su abuela. Solo venía una vez al año, la sobornaba con regalos y luego desaparecía de nuevo. Niura regañaba a la madre, le pedía que no abandonara a su hija, pero todo le daba igual. A diferencia de su madre, la abuela siempre estuvo ahí. La cuidaba cuando Lariska estaba enferma. La defendía ante la maestra cuando se metía con ella por su bajo rendimiento académico. Lariska realmente intentaba estudiar, pero las malditas matemáticas y el ruso no se le quedaban en la cabeza. Estudiaba, se esforzaba, pero seguía recibiendo malas calificaciones, aunque a veces por lástima por ser huérfana con su madre viva. «No te preocupes», decía Niura, «terminarás la escuela y encontrarás trabajo. No todos pueden ser médicos o profesores». Llegó el momento y Larisa se enamoró de un chico local llamado Bobka. Excelente estudiante, de gran ayuda en casa. Trabajador, con una habilidad natural para cualquier tarea. Niura se alegraba de su unión, diciendo, será un buen esposo. Enseñaba a la nieta a cocinar y a ocuparse de las tareas del hogar. La anciana creía que la sangre seguiría viviendo en su tierra natal. Además, Vladimir mismo decía que no dejaría el pueblo. «Donde naciste, es donde eres útil», decía con orgullo. Y de repente, justo después de terminar la escuela, llegó la noticia como un trueno en cielo despejado: Lariska, la nieta favorita, se iba a vivir a la ciudad con su madre. No de visita, sino a vivir allí. Su madre desorientada había convencido a su hija con historias de riqueza y lujo que la esperaban allí. «Joven y hermosa. ¿Por qué desperdiciar tu vida en el pueblo? Aquí encontraremos un novio más rico y mejor para ti. Vivirás como una reina», prometía la madre. Y la joven Lariska, embriagada por las palabras halagadoras, se preparaba para partir. Ni las lágrimas de Niura ni las súplicas de Vladimir la detuvieron. «Eres una desgraciada. No tendrás perdón», él gritó enfadado en despedida. Lariska nunca había visto a Bobka así. Y nunca había escuchado palabras tan duras de su boca. Sin embargo, el arrebato de Bobka no molestó mucho a la chica, ya que creía que le esperaba una vida interesante y hermosa por delante.
Al llegar a casa de su madre, la joven se dio cuenta de que no todo era tan brillante como ella lo había descrito. Su padrastro, siempre borracho y tirado en el sofá, maldecía al mundo entero. A veces golpeaba a su madre, le señalaba con el dedo incluso a Larisa por cada trozo de pan comido. Después de medio año, la madre consiguió un nuevo pretendiente. Pero este no era mejor que el anterior. Despotricaba, era descarado y extremadamente desagradable. Miraba lascivamente el cuerpo joven de Larisa. Y cuando la madre no veía, extendía sus manos, tocando y agarrando a Larisa en rincones oscuros. Tan pronto como tuvo la oportunidad, su hija se mudó de la casa de su madre. Consiguió un trabajo en una fábrica y se instaló en una residencia estudiantil. Larisa ansiaba casarse, pero no con un simple obrero, ya que había bastantes a su alrededor. Quería a alguien establecido, rico y generoso. Rechazaba uno tras otro, ninguno se quedaba mucho tiempo a su lado. No los atraía ni por su belleza ni por sus palabras. Los pretendientes sentían su egoísmo y su actitud consumista. Debo admitir que, en lo más profundo de su corazón, Larisa soñaba no solo con una billetera gorda, sino también con un amor verdadero. Y un día, las cartas se alinearon. Conoció a ese alguien especial. Guapo, amable, rico y generoso. Se enamoró. Pero había un problema, estaba casado y tenía 2 hijos. Sin embargo, esto no detuvo a la joven. Y lo único que se le ocurrió a Larisa fue quedar embarazada y llevarse al hombre de su familia de esta manera. El plan fracasó. Cuando su amante se enteró de su embarazo, le dio una suma de dinero y desapareció para siempre. Era demasiado tarde para abortar. La echaron de la residencia. Cuando su madre se enteró, le cerró la puerta en la cara. ¿Qué hacer? La única salida era volver a la anciana Niura. Ella era buena, ella perdonaría y comprendería. La abuelita no la abandonaría, la ayudaría. Juntas pondrían al niño de pie. Y así, 7 años después, Larisa camina por un camino desolado, rodeado de campos, hacia la casa de su infancia. Sus recuerdos son interrumpidos por el sonido de ruedas chirriantes y el golpeteo de cascos. En la oscuridad que envolvía la tierra, bajo la luz brillante de la luna, ve una carreta que se acerca. ¿Será que Pavel Stepanych y la abuela vienen a recibirla? Se alegró y, llamando la atención, agitó la mano. La carreta se detuvo justo enfrente de ella. Relinchando, el caballo golpeó con energía el suelo con su casco. Parece que finalmente murió el viejo caballo, y Pavel Stepanych lo reemplazó, pensó la joven. Estaba a punto de saludar al vecino cuando se detuvo. En la carreta no había ni anciano ni abuela. En su lugar, encorvado y mirando hacia la oscuridad, estaba un hombre. Larisa palideció y retrocedió. ¿No me reconoces? Resonó la pregunta en la oscuridad como un trueno. Estoy aquí por ti. Súbete. Vamos a casa. Boba. Reconoció la voz, sorprendida Larisa. Soy yo. ¿Vas a quedarte parada así? Le apremió. Larisa subió a la carreta y se sentó detrás de Vladimir, mirando fijamente hacia su espalda. El caballo relinchó fuerte, al golpearlo con el látigo, se precipitó hacia adelante. La carreta se balanceaba de un lado a otro. Parecía que iba a desmoronarse en pedazos en cualquier momento. Agarrándose fuertemente a los bordes de la carreta, la asustada joven se hundió en la polvareda que se levantaba. Boba, ¿dónde está Pavel Stepanych? ¿Y por qué no está la abuela? Gritó ella al chico. Vladimir no respondió, solo azotó con más fuerza a la yegua con el látigo.
Larisa se sintió incómoda, un escalofrío le recorrió la espalda. Boba, responde. ¿Dónde están Pavel Stepanovich y la abuela? Volvió a gritar. En el siguiente momento, Vladimir tiró bruscamente de las riendas. La carreta se detuvo. Un silencio llenó el aire, interrumpido por el jadeo del caballo. Estoy aquí por ti. Súbete. Vamos a casa. Repitió él exactamente lo mismo que unos momentos antes. Su voz no expresaba emociones. Sonaba insensible, fría, como una grabación de cassette. La chica estaba segura, si repitiera su pregunta 100 veces más, la respuesta seguiría siendo la misma. Larisa lo miraba de espaldas, mientras él permanecía sentado, como petrificado, escondiendo su rostro en la oscuridad de la noche. Todo en él le parecía ajeno y desconcertante. Tenía la garganta seca. Podía escuchar el latido de su propio corazón. No te preocupes, pero creo que llegaré a casa por mi cuenta, susurró ella, y se preparó para saltar de la carreta. Pero no fue así. En ese instante, el caballo relinchó salvajemente y la carreta partió velozmente, llevándose a Larisa lejos. Se desplazaban cortando la oscuridad, sin ver un rayo de luz. Larisa veía el galope de multitud de cascos, escuchaba gritos desgarradores. Se vislumbraban rostros feos y cornudos que aparecían de la nada y luego desaparecían. Las narices peludas gruñían y chillaban, infundiendo terror. Los ojos esmeralda brillaban con avidez, escudriñando el alma. Como si buscaran pecados con la esperanza de devorarlos y saciarse completamente. Y Larisa tenía suficientes pecados. De repente, la carreta se detuvo. La chica se quedó petrificada. Entre la niebla dispersa y los remolinos de polvo, aparecieron cruces. Habían llegado a un cementerio rural. De ahora en adelante, mi casa es tu casa. Dijo Vladimir con voz gélida, levantándose y saliendo de la carreta. Abrió la cancela con un crujido óseo y se adentró entre las tumbas. La chica retrocedió y quiso huir, pero se topó con una oscuridad total que la rodeaba. En ella se escondían aquellos que los perseguían en el camino. Desde la oscuridad llegaban murmullos y gemidos. Fuerzas malignas. Seguro que no me dejarán escapar y me despedazarán pecadora, pensó Larisa. No le quedaba más remedio que seguir a Vladimir. Pronto se quedó parado frente a una de las tumbas. Larisa, tambaleándose, miró por encima de su hombro y se quedó atónita. A la luz de la luna que salía de detrás de las nubes, vio una tumba fresca y una cruz de madera nueva. La inscripción en la placa decía, Vasia Vladimir Nikolaevich. Larisa retrocedió, sin apartar la mirada de la espalda del chico. La tumba pertenecía a Vladimir mismo. La chica no podía creer lo que veían sus ojos, pues él estaba de pie frente a ella. Ni en la peor de las pesadillas algo así podría ocurrir. No. 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 Murmuró ella. No puede ser así. Se escuchó un crujido en el cuello. La cabeza de Vladimir se giró separada del cuerpo, y sus ojos vidriosos se clavaron en Larisa. Su rostro, como esculpido en cera, tenía una profunda herida que se abría en diferentes direcciones. Una sonrisa inerte torcía su boca. Todos sus movimientos parecían ridículos, como si los controlara un titiritero. Nuestra casa. Entra. Dijo Vladimir señalando la tumba con la mano. El grito de Larisa rompió el silencio del cementerio. Aturdida por el terror, impulsada por el deseo de vivir, la chica se lanzó hacia la salida del cementerio. Y por mucho que corriera, la cancela seguía estando justo enfrente, a solo 10 metros, pero parecía una meta inalcanzable.
Detrás resonó una risa siniestra. Al girarse, esperaba ver a Vladimir, pero en su lugar apareció el diablo. Peludo, con cuernos y una cara de cabra. Estaba sentado en la tumba de Vladimir y se reía a carcajadas. Golpeaba con los cascos, salpicando saliva. Todo le resultaba increíblemente divertido al diablo. Sus ojos, llenos de fuego demoníaco, brillaban en la noche y fulminaban a Larisa. El tiempo se detuvo. La neblina se espesaba a su alrededor. Demonios la rodeaban, elevándose sobre ella. Sus gritos bestiales volvían loco. Cubriéndose los oídos con las palmas, Larisa cayó de rodillas. «Señor, ayúdame». Finalmente, recordando al Altísimo, suplicó. En los últimos años, sumida en pecados, Larisa no pensaba en Dios, había perdido la fe, olvidado las oraciones que le enseñó su abuela. Ahora, encontrándose enredada en la influencia impía, su alma se estremeció ante el mal que le tendía sus garras huesudas. Y apenas pidió ayuda, la influencia impía a su alrededor se revolvió, como azotada por un látigo invisible. Y adelante, en los rayos de luz que se abrían paso, apareció corriendo hacia ella la vieja Niurka. Quitándose el pañuelo colorido de la cabeza, lo agitaba ante su nieta. «Abuela», gritó Larisa con una voz extraña. Levantándose y cayendo, se lanzó hacia ella. El cementerio quedó atrás. El crepúsculo se disipaba en los rayos del amanecer. Larisa cayó de rodillas ante Niurka y comenzó a sollozar desconsoladamente. Una vez calmada un poco, comenzó a relatar lo que le había sucedido. La abuela se sentó en el suelo, acariciando su cabello y besando sus mejillas, tranquilizando a su nieta. «Todo ha terminado, niña. Enjuga tus lágrimas, mi buena. Estoy aquí contigo, querida. Abuela. Vi a Bobka y su tumba. ¿No fue una alucinación mía?» Incapaz de contener su temblor, preguntó Larisa. No era Bobka, era el demonio en su apariencia. ¿Lo llamaste tú misma? ¿Has vuelto a desobedecer, cabeza dura? ¿Cuántas veces te advertí, no se debe mencionar al demonio? Has atraído desgracias sobre ti. Y el pobre chico. En verdad murió. Todos te esperaban, la descarriada. Te amaba profundamente. Y esa descendencia del diablo se aprovechó de ello. Te atrajo, pecadora. En las palabras de Niurka resonaba la verdad. Vladimir no pudo olvidar a su amada. Día tras día la extrañaba y seguía esperando su regreso. Las chicas iban tras él en manada, pero él solo pensaba en Larisa. Construyó una casa, diciendo, cuando regrese Larisa, viviremos juntos en esta nueva casa. Pero el destino no lo quiso así. Hace un mes ocurrió la desgracia, Vladimir murió aplastado por una cosechadora. Lo enterraron en el cementerio local. Al enterarse de esto, la chica lloró más que nunca. ¡Qué asco, abuela! Es mi culpa. Es bueno sentir vergüenza. Significa que tu corazón no se ha endurecido y tu alma no se ha perdido en la oscuridad diabólica. Avergüénzate, hija, avergüénzate. Respondió la anciana con un suspiro pesado. ¿Tú también los viste? Preguntó Larisa entre lágrimas, hablando del demonio y demás criaturas. No, cariño. Dios te protegió. Niurka sacudió la cabeza y se persignó. ¿Cómo me encontraste? Cuando llamaste y pediste encontrarte, fui directamente a Pablo Stepanovich. Prometió ir, pero ayer su viejo caballo murió. Así que él se emborrachó de pena. ¿Qué hacer? Le pedí a Vanka, ya sabes, el hijo de Tae.
Pero su auto no arrancó. Ahora sé que el demonio intervino y tramó algo malévolo. Y me fui a buscarte a pie. La noche es peligrosa, y con mis piernas enfermas no podrías alejarte mucho. Así que me quedé en las afueras del pueblo, vigilándote. El amanecer llegó y mi corazón estaba inquieto. Sentí en mis entrañas que algo malo te había ocurrido. Miré hacia el cementerio y sobre él se cernían nubes negras impenetrables, sin poder ver a través de ellas ni tumbas ni cruces. Pero el cielo alrededor estaba claro, luminoso. Y de repente se escuchó tu grito, un grito que me heló el alma. Así que me di cuenta de que las fuerzas impías te habían tomado y corrí hacia el camposanto. Corrí y rogué para que el Señor te iluminara y te perdonara, contó Niurka. Y al notar los remolinos de polvo que se levantaban en decenas cerca, dispersándose desde el cementerio en diferentes direcciones, agregó con enojo, mira, se están dispersando. ¡Maldita impureza! ¡Fuera! ¡Fuera! Dos mujeres avanzaban hacia el pueblo en los primeros rayos de la aurora. Joven y anciana. Ambas cargaban con sus pecados a sus espaldas. Solo el niño aún no nacido era luminoso y puro. Pronto nacerá, se convertirá en su apoyo, y lo llamarán Vladimir. Lariska se quedará en el pueblo y criará a su hijo, con la ayuda de su abuela Niurka. No se casará, diciendo que nadie la amará como solía hacerlo el simple chico del pueblo, Bobka. Llegará el momento en el que Niurka ya no estará. El hijo crecerá y se irá a la ciudad, donde formará su propia familia. Después de muchos años, los nietos visitarán a la ya anciana Lariska, viviendo sola en el mismo pueblo, en la casa gris que heredó de la buena y sabia abuela Niurka.